El transporte pasivo es una modalidad de transporte donde las sustancias atraviesan la membrana plasmática a favor del gradiente de concentración, es decir, desde el lado de la membrana en que la sustancia se halla a concentración más elevada hacia el lado en el que dicha concentración es más reducida. Cuando se trata de iones o sustancias cargadas, además del gradiente de concentración, interviene el gradiente eléctrico a través de la membrana, que vendrá dado por la cantidad y por el signo de las cargas eléctricas a ambos lados de la misma. El transporte pasivo es un proceso espontáneo, por lo tanto no implica ningún consumo de energía. La membrana celular es una bicapa lipídica que delimita toda célula. Es fundamental en el transporte pasivo porque a través de ella se da el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de la célula. Sus funciones principales son proteger la célula o las organelas del medio externo, mantiene una forma estable de la célula u organela, regula el transporte de sustancias y energía hacia adentro o hacia afuera de la célula u organelo. El proceso de transporte es importante para la célula porque le permite expulsar de su interior los desechos del metabolismo y también sustancias que sintetiza como hormonas, y además es la forma en que adquiere nutrientes del medio externo gracias a la capacidad de la membrana celular de permitir el paso o salida de manera selectiva de algunas sustancias. El transporte pasivo se puede llevar a cabo por tres procesos: difusión facilitada, difusión simple y ósmosis. La bicapa lipídica de la membrana plasmática resulta impermeable para todas las sustancias polares o iónicas del tamaño molecular intermedio, tales como aminoácidos, monosacáridos, nucleótidos. Este tipo de sustancias constituye el grueso del tráfico molecular a través de la membrana, por lo que debe existir algún mecanismo que les permita flanquearla. Este mecanismo es la difusión facilitada. La difusión facilitada requiere de la concurrencia de unas proteínas de membrana específicas denominadas proteínas transportadoras o carriers. La molécula transportadora se acopla al centro activo de la proteína transportadora e induce en ella un cambio conformacional que lleva a dicha molécula al lado contrario de la membrana, produciéndose entonces su liberación y la consiguiente recuperación por parte de la proteína transportadora de su conformación original. En las membranas celulares existen centenares de estas enzimas diferentes, de cada una de las cuales es específica para una sustancia determinada. Además de estas proteínas transportadoras, existen en la membrana otras proteínas denominadas canales iónicos que permiten el paso de iones monoatómicos de tamaño y carga determinados. Estos canales iónicos pueden abrirse o cerrarse como respuesta a su interacción con un ligando específico o a un cambio en el potencial de la membrana. Proceso de difusión simple: una sustancia tiende a moverse de una zona de alta concentración a una área de baja concentración hasta que ésta sea igual a lo largo de un espacio. Por ejemplo, piensa que una persona, cuando abre una botella de limpiador con amoníaco en medio de una habitación, las moléculas de amoníaco inicialmente estarán más concentradas donde la persona abrió la botella, con pocas moléculas o ninguna en las orillas de la habitación. Poco a poco las moléculas de amoníaco se difundirán o esparcirán lejos del lugar donde fueron liberadas, y eventualmente podrás oler el amoníaco en los extremos del cuarto. Finalmente, si se tapa la botella y se cierra la habitación, las moléculas de amoníaco se distribuirán uniformemente en todo el volumen de ese espacio.
De este modo puede haber distintas velocidades y direcciones de difusión para diferentes moléculas en una sola célula. Por ejemplo, el oxígeno puede entrar a la célula por difusión, mientras que al mismo tiempo el dióxido de carbono podrá salir de acuerdo a su propio gradiente de concentración. La ósmosis es un fenómeno en el que se produce el paso de difusión de un disolvente a través de una membrana semipermeable, pero no de soluto. El agua es una molécula más abundante en el interior de todos los seres vivos y mediante la ósmosis es capaz de atravesar membranas celulares que son semipermeables. Los medios acuosos separados por membranas semipermeables pueden tener diferentes concentraciones y se denominan hipertónicos o hipotónicos. Hipertónicos son hipotónicos los que tienen una elevada concentración de soluto con respecto a otros en los que la concentración es inferior. Hipotónicos los que contienen una concentración de soluto baja con respecto a otros que la tienen superior.